Buenas tardes, colegas. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. La última clase estábamos viendo algunas referencias sobre el gasto asignado por el país. Vimos esta diapositiva relativa a educación, seguridad social, vivienda. Y algo que creí conveniente es que ustedes también tuvieran, y ahí tienen en sus diapositivas la siguiente, la situación de América Latina con el tema de la inversión. ¿Por qué les presento este gráfico? Porque como economistas tenemos que sugerir la política fiscal, monetaria, cambiaria, crediticia y de producción, igualmente la política social. Cuando hablo de la política de producción, se recordarán ustedes que yo he insistido en que los países capitalistas, la economía pública, complementa en algunos casos y en otros propicia una mayor inversión de la economía privada. Por lo tanto, la inversión pública en esos países juega un papel muy importante. Quiero comentarles que, tal como lo veníamos viendo con relación al planteamiento de la cátedra de la institucionalidad del Estado, revisamos acá en clase las causas del fenómeno que se está dando actualmente y les manifestaba en mi humilde opinión que no es posible atacar un problema, un fenómeno, con soluciones que no responden a las causas de ese fenómeno. Los gringos no se hacen bola.
le aprobaron a Biden la nueva ley contra la inflación. ¿Y de qué se está hablando, queridos colegas? De inversión. De inversión con el objeto de incidir en el mercado, incrementar la oferta de energía y reducir costes en energía que permitan, en esa medida, detener el efecto de los derivados del petróleo en los precios, particularmente aquellas industrias, como dijimos anteriormente, que toda la estructura productiva se sustentó en la revolución industrial, en donde los derivados del petróleo son esenciales. ¿De qué está hablando la nueva ley? De institucionalidad. Revisaron las causas y la causa que está generando el tema es la oferta de petróleo, precisamente porque no se había desarrollado, no se ha desarrollado incentivamente las otras fuentes de energía que son más baratas y como consecuencia van a neutralizar ese tema. Lo traigo por la gráfica que estamos viendo. La inversión, aparte de combatir la inflación, lógicamente va a generar ocupación. ¿Y qué va a hacer esa? Inversión pública. Aquí tienen ustedes un promedio del 2000, 2014, 2015 en porcentaje del PIB, la situación de los países de América Latina. Bolivia, lógicamente, los economistas de Bolivia entendieron que por la estructura económica primaria de ese país, como la de muchos de nosotros, lógicamente la inversión pública es la que va a dinamizar. ¿Qué les comentaba cuando les dije que hay 100,000 millones de dólares? ¿Dónde los invierto en la economía privada? ¿Qué actividad económica me sugieren economistas que yo invierta que me dé la rentabilidad del caso? Como les he dicho siempre, yo no los voy a orientar a aspectos eminentemente teóricos. Por supuesto que conocemos la teoría, pero hay que llevarla y compararla con lo que está pasando en la realidad. De tal manera que si tú ves, solo le ganamos en inversión como porcentaje del PIB a Haití. ¿Eso qué significa? Significa que vas a comprender hoy, si tú sacas la tasa de crecimiento del PIB de los últimos 30 años, 20 años, 15 años, la capacidad total de crecimiento de la economía se sitúa entre 3, 3.5 y no más en promedio. ¿Por qué? Pues mira, aquí tenés una razón. Y la otra está en una estructura productiva primaria de agroexportación. Comprendemos que el sector más dinámico y que tiene efectos multiplicadores, ¿sí? Pues lógicamente va a ser la industria. En nuestros países tuvimos la oportunidad de hacerlo con el mercado común centroamericano, pero lógicamente se quedó en eso oportunidad. Bien, con este cuadro o este gráfico complemento lo que hemos venido discutiendo y la importancia que tiene el conocimiento que ustedes traen de macro en el tema de la inversión, para comprender los efectos y cómo reorientar el tema. Y como te dije, en la parte de la producción,
¿Cómo vamos a complementar? ¿Cómo complementan los países capitalistas que tienen una institucionalidad fuerte y que lógicamente ahí funciona mejor el mercado que en los países que no tenemos institucionalidad? Pues a través de la inversión en infraestructura, ya la vimos, civil, vial, portuaria, aeroportuaria. En la civil, infraestructura civil, cuando escuchen eso, se está refiriendo en el ámbito de la economía pública a la construcción de escuelas, edificios para escuelas, centros de salud, puestos de salud, hospitales, ¿ok? Y si acaso hay alguna inversión del gobierno en generar proyectos de vivienda para atender, como siempre, al sector de la población y el mismo comportamiento del mercado, del mismo sistema capitalista, hemos visto, pues esos beneficios de ese crecimiento no llegan a esos sectores. Bien, dicho eso, repito, para sustentar lo que hemos venido platicando, vamos a entrar al siguiente tema. Previo a ello, pregunto, ¿hay alguna duda, alguna sospecha sobre el tema de gastos? Bien, hasta aquí yo espero que ya tengamos claro todo el aspecto teórico y lógicamente la aplicación que hemos hecho a la realidad del primer pilar, los ingresos, sustentados en los impuestos. El otro pilar que vimos son los gastos. Y lógicamente vamos a entrar a conocer aspectos teóricos, conceptuales de la deuda pública, derivado a que la mayoría de países hace uso de este instrumento por situaciones o por causas estructurales. No se logra recaudar lo que la sociedad necesita en aquella pequeña definición que vimos, en aquella graduación monetaria por autoridad competente, sustentada en una ley, para atender un interés colectivo. Es decir, no se logra recaudar los dineros necesarios para poder cumplir con la presión del gasto público, el incremento de gasto público derivado a las causas, tanto reales como ilusorias, que ya conocemos nosotros los economistas en este curso, ¿ok? En ese sentido, en la misma línea, vamos a conocer este contenido en la deuda pública. Importante que vayamos viendo la diferenciación entre deuda pública y crédito público, que se usa como que fuesen sinónimos. Entonces acá vamos a ver cuál va a ser la diferencia. Lógicamente, acá se te va a capacitar para que tú puedas intervenir en el diseño de todo el procedimiento que conlleva la colocación de los bonos. Luego vamos a discutir lo que ya hemos platicado en algún momento, la carga de la deuda, quién soporta la carga de la deuda. Y por último, lógicamente, si el endeudarnos nos permite, o la deuda pública per se puede ser un instrumento de política fiscal. Esto es lo que vamos a revisar en este tema. Por lo cual, acudo a los colegas voluntarios que quieran ayudarme con la lectura de esta diapositiva, por favor.
¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí se escucha, Lic. Gracias. ¿Algún colaborador voluntario, porfa? ¿Alguien que quiera ayudar a leer? Si no, si tiene la lista, Kimberly, ayúdeme ahí. Dígale. Nelly. Ya, licenciado. Gracias, linda. ¿Veo? Adelante, Nelly. ¿Qué es la deuda pública? Es el conjunto de obligaciones de origen legal o contractual que debe de cumplir el Estado como resultado de los préstamos suscritos y recibidos. Ok, gracias. Es importante que vea la relación que hay entre deuda con el término obligaciones. Lógicamente tienen que ser de origen legal o contractual. Y vamos a conocer el procedimiento que se usa en la práctica, que se los voy a comentar para que puedan ver que efectivamente es de orden legal, ¿ya?, por los préstamos que el Estado suscribe y lógicamente recibe. Por favor. Ajá. ¿Sí visualiza el segundo párrafo? No, licenciado, no aparece el segundo párrafo. Vamos a ver si ahora. ¿Tampoco lo ve? No. Bueno, ok, bien. Aquí sí me lo da la diapositiva. Después, si me Ahora dicen sí, sí. Ok, por favor. Ajá. Dice, ello origina la obligación de devolver la suma de dinero recibida en préstamo y de pagar, además de los intereses correspondientes, más los gastos de administración de la deuda. Ok. Veamos pues entonces, jóvenes, el tema de la deuda, que no son otra cosa más que obligaciones de origen contractual y, como tal, la obligación del Estado que presta de devolver el capital principal, en palabras familiares, el dinero recibido, la suma de dinero recibida, y pagar además, y aquí viene el tema, el peso de la deuda, los intereses a los que se negoció la obligación, más el servicio de la deuda, los gastos de administración de la deuda. De tal manera que se va a analizar este tema dentro del presupuesto, ¿ok? Que podemos hacerlo en relación al Producto Interno Bruto, por supuesto que podemos hacer esa relación, pero con el objeto de decir de cada quetzal que se produce, cuántos centavos se toman para pagar la deuda. Lógicamente, esos centavos provienen del contribuyente. Y aquí quiero que ya tengas muy presente los efectos del impuesto. Por lo tanto, la carga de pagar intereses y servicio de esa deuda los años siguientes lo estás difiriendo en el tiempo a los impuestos futuros. Y repito, que tengan muy claro en su mente los efectos del impuesto, porque al final la carga va a caer en aquellos sectores de la población de menores ingresos. Entonces, es fundamental que como economistas que estamos viendo esta parte lo comprendamos, porque de aquí se desprende un análisis cualitativo sociopolítico. ¿Cómo es posible que si la carga del funcionamiento del Estado más
la de la deuda, expresada en intereses y servicio de la deuda, que se recarga a los sectores con niveles socioeconómicos más bajos del país, ¿cómo es posible que por el lado del gasto no regrese aquel bien o servicio que la población necesita y para la cual está contribuyendo? Que no contribuyera está bien, pero se está contribuyendo. Y entonces solo les dejo la inquietud: ¿cómo es posible que esos dineros estén sirviendo para pagar los salarios de un gobierno, de un organismo legislativo, que ahora mismo están discutiendo una ley para reprimir al que les está pagando la mayor cantidad de dineros para que funcionen, para que vivan? Les pregunto, colegas, ¿es lo que se espera del gobierno como representante del Estado? ¿Quién alza la voz? ¿Ha habido algún economista que esté en el Congreso o profesional que tenga conocimiento y que lo plantee haciendo uso precisamente de ese conocimiento de la economía pública? Solo menciono esa parte porque de veras raya en lo ridículo, pero lamentablemente, al final los responsables somos nosotros, porque no tenemos esa actitud no de ir a hacer bochinche, no de la actitud de ir a defender tus derechos que la Constitución garantiza. Si por alguna inquietud ven ustedes lo que pasó en la primera declaración del señor Zamora, de veras llora sangre, pues. Si alguien lo vio en vivo, o sea, da tristeza ver a un juez que está vinculado con Fundaterror y que ahí tiene y que acepta un querellante de Fundaterror. ¿Qué tiene que ver el terrorismo con la función principal del MP? Se los menciono porque en serio no puede uno quedarse callado ante lo que está sucediendo. Veníamos platicando como cultura general y yo les dije, ojo, esto va por muy mal camino, y ahí está, y ahora están discutiendo ya la ley para que vos no podás criticar, y te digo, trasladar un meme que te llegue, porque esa ley que están discutiendo busca también penalizar las redes sociales, de tal manera que repito, lo manifiesto porque, como ves, precisamente de acá, de tu conocimiento del sistema económico, de tu conocimiento de la economía pública, ¿ya?, en el curso de las finanzas o la hacienda pública, tú tienes todos los elementos para poder demostrar particularmente, si es que hay algún funcionario que sea economista, o si ustedes conocen algún asesor de alguno de los diputados, para decirle, miren, no, hombre, no puede ser lo que están queriendo aprobar. Bien, entonces, repito, esa obligación contractual lleva una carga que se llaman intereses y gastos de administración de la deuda, que se difiere en el tiempo hacia adelante. Y lógicamente, conociendo nosotros el efecto de los impuestos, podemos sustentar que esa carga va y afecta más a los de menores ingresos. ¿Ok? Sigamos, por favor.
¿Qué es el crédito público? Es la capacidad política, económica y legal de un Estado para obtener dinero en préstamo, basado en la confianza que goza por su patrimonio u otros recursos que pueda disponer. Bien. Aquí espero que quede clara la diferencia que hay entre deuda pública y crédito público. La deuda pública son obligaciones de origen contractual que conllevan el pago adicional o una carga adicional que se denomina intereses y gastos o servicios de la deuda. ¿Ok? Con relación al crédito público, que es la capacidad política, económica y legal de un Estado para obtener dinero en préstamo. Lógicamente, a vos te va a prestar alguna persona que confía en ti, basado en la confianza de que goza el país. Lógicamente, ¿cuál es el sustento? ¿Cuál es el patrimonio? El crecimiento económico y derivado de ello, ahora que ya conoces el coeficiente de elasticidad tributaria, ¿sí? Los ingresos que paga el pueblo por concepto de impuestos, con relación al comportamiento de la producción interna bruta. ¿Ok? Entonces, repito, en adelante ya puedes tú ver la diferencia, diferenciar y no hablar la deuda pública o el crédito público, pues es diferente, ¿ok? Pues que como economista ya conoces la diferencia que hay. Si un país pierde credibilidad, pierde confianza, que es el camino que llevamos, lo primero que va a pasar en el ámbito económico es que puedan cerrarle las ventanas del financiamiento. ¿Cómo se pierde confianza? En el tema de la administración de los dineros. ¿Ok? Si la administración de los dineros se realiza como la están haciendo en este gobierno, el mensaje que están mandando, ¿sí?, es bastante complicado hacia aquellos acreedores. Si tú o llegaron contigo un amigo al que le tenés confianza, que sabes que trabaja y que no te va a quedar mal, y bueno, le das una plata, pero luego te das cuenta que anda echándose los tragos todos los fines de semana y que anda emparrandado bueno, entonces, ¿y aquí qué está pasando, pues? ¿Verdad? Perdés confianza y vas a tener más cuidado de exigir el pago y lógicamente ver si podés. Me imagino que más de alguno de ustedes, en familia, en amigos, tiene la experiencia de que vos serviste de fiador en un préstamo de tu amigo que confiabas, que tenía trabajo y que por algún problema, tal vez no de trabajo, sino externo, o por haberse descuidado, perdió el trabajo. Y lamentablemente vos no sabías que la obligación que contrajo él como deudor es la misma que obtienes tú como fiador. Ahí, hasta ahí, sin preguntarte, los bancos te ponen como otro deudor. Cada vez que tú querrás, si es que participas, lee bien el contrato y si apareces como fiador, deudor, pues ahí puedes decir muchas gracias, no puedo, discúlpame vos, pero en estas condiciones no puedo. ¿Okay? Porque lógicamente está en juego tu patrimonio. Bien, entonces, queda clara la diferencia entre deuda pública y crédito público. Ok. Sigamos, por favor. Desde el punto de vista jurídico, el crédito público implica la existencia de una relación jurídica entre sujetos, el acreedor o prestamista, sujeto activo,
para quien la relación es un crédito, y el deudor o sujeto pasivo, para quien es una deuda u obligación. Bien, veamos esto ahora. Las dos vías de esa relación contractual. Ahora, estrictamente desde el punto de vista jurídico, ya no económico, como vimos la diferencia anterior, desde el punto de vista jurídico, no vayan a confundirse, el crédito público implica la existencia de una relación jurídica entre sujetos. El acreedor, que en este caso sería para la deuda pública interna el Sistema Financiero Nacional, y en el caso de la deuda pública externa van a ser los organismos financieros internacionales a los que se les va a denominar el acreedor o prestamista, que va a ser en esa relación jurídica el sujeto activo, para quien la relación es un crédito. ¿Me explico? Desde el punto de vista jurídico, quien nos presta esa relación, para él contablemente le dice, ahí ya tenés un crédito, cuentas por cobrar, ¿verdad? Y el deudor, en este caso el Estado, es el sujeto pasivo, para quien esa relación jurídica es una obligación, es una deuda. Aquí, jurídicamente, te estoy sustentando el sinónimo de deuda u obligación allá al momento de definir la deuda pública y de diferenciarla del crédito público. Entonces, a este sujeto pasivo, por el crédito de que goza, por la confianza, por la situación, su situación financiera, porque ha sido un pagador sin problemas, lógicamente es sujeto de crédito. Bien. Por favor, ¿alguien habló? Bien, sigamos entonces. Finalmente, desde el punto de vista económico, suele mencionarse casi exclusivamente la deuda pública, y en forma más específica se hace referencia al peso o carga de la deuda pública en el sentido de una obligación, que el Estado tiene que pagar y cuya influencia sobre la economía nacional reviste gran importancia. Ok, bien. En nuestro ámbito de profesión, en el ámbito económico, lógicamente, la importancia que tiene la deuda es verificar lo que vimos allá. Lógicamente, es una fuente adicional de ingresos, que puede ser tanto interna y externa, pero luego ver qué efectos tiene esa deuda en la actividad económica nacional. ¿Ya? Lógicamente, tenemos que tener clara la diferencia entre deuda pública y crédito público. Entonces, cuando hablé de la confianza, les voy a comentar qué pasa en la realidad de esa confianza que particularmente nuestros acreedores le tienen al país, tanto acreedores internos como externos. Luego de recaudar la SAT, los dineros del Estado se depositan en sus cuentas que tiene en el Banco Central, en el Banco de Guatemala. ¿Ok? De los dineros que mensualmente entran a esas cuentas, el Banco de Guatemala, desde que es banco, quita una parte alícuota para generar el fondo que le va a permitir al gobierno hacer el pago del servicio de la deuda. ¿Me explico? ¿Queda claro cómo funciona esa credibilidad y esa confianza de buen pagador del país
repito, en las cuentas del banco, el banco, sin preguntarle al gobierno, si echaron 1,000 millones hoy, de esos 1,000 millones el banco reservó una parte que no se la va a dar al gobierno, porque la está reservando estrictamente para el pago de la deuda. Y me imagino entonces que has escuchado que gozamos de confianza de los prestamistas, de los acreedores, porque somos buenos pagadores. Pero el mecanismo que se usa en la práctica, para que tengas conocimiento, es el que ya te indiqué, ¿ok? Entonces, para nosotros los economistas, repito, la importancia de la deuda va a ser dentro del complemento de la relación ingresos y gastos y el efecto que eso va a tener en la actividad económica. Por favor. Solo me aparece el título, clasificación de la deuda pública. Perfecto. Existen muchas clasificaciones, pero la más corriente toma en cuenta el lugar y el tiempo. Ok. Al igual que con los ingresos y los gastos, hay muchas clases o formas de clasificarlo. En el caso de la deuda, la que más se usa, la clasificación que más se usa, es la que tiene que ver con el lugar, dónde conseguir la deuda, y para el tiempo, si es de corto, mediano o largo plazo, ¿ok? Pero veamos, por favor. En cuanto al lugar, la deuda se clasifica en interna y externa o internacional, según fuera la localización de las obligaciones respectivas. Como acabo de indicar, con relación al lugar, es donde tú colocas tu deuda. Puede ser en el sistema financiero nacional, va a ser interna, y es en organismos financieros internacionales, va a ser externa. También es externa aquella deuda directa entre un gobierno y otro. Por ejemplo, si un gobierno amigo, como gobierno, tiene plata y nos quiere prestar, ¿sí? Lógicamente va a ser externa, pero no solamente hay de organismos financieros internacionales, sino también de gobiernos amigos, ¿ok? ¿Qué es una deuda interna? Es la que se emite y cumple dentro del mercado de un país y nada tiene que ver con la nacionalidad o domicilio de los prestamistas, que pueden ser extranjeros. Su régimen está determinado por la legislación interior. Bien. Todo lo que haga el gobierno, repito, debe de hacerlo con autorización de ley. ¿Ok? Toda la administración pública, todo el quehacer público, debe cumplir con lo que la ley le establece. Si no, no lo pudiera hacer. Por eso, lo de legislación interior. Pero es fundamental dos aspectos acá. Que estén claros que la deuda pública interna se coloca en el mercado del país. Pero hay alguna característica especial. Nada tiene que ver con la nacionalidad o domicilio de los acreedores o de los prestamistas, que estos pueden ser extranjeros. Entonces decís tú, pero ¿cómo si la estoy colocando en el mercado nacional? Pues bueno, acá en el mercado nacional, cualquier inversionista de cualquier país, ¿sí?, puede venir o a través de terceras personas. Yo quiero comprarle bonos al gobierno de tu país, perfecto. Si él viene, porque la tasa que va a pagar el gobierno está más alta que la tasa que el gobierno de su país paga, puede ser un incentivo para que se venga acá, compra los bonos y no hay ningún problema.
la deuda va a ser interna, pero quien prestó los dineros es un extranjero, pero lo hizo dentro del mercado nacional. ¿Ok? Sigamos. Es la deuda externa. Resulta difícil por ser variable el elemento considerado para su clasificación. Entre estos, los más utilizados son el lugar y el mercado de emisión de los títulos, la moneda o divisa elegida, el lugar de pago de la deuda. Bien. ¿Qué es la deuda externa internacional? Aunque no estamos poniendo aquí una definición, ¿sí? Le estamos dando las características a esa deuda externa. Los elementos más importantes que debemos de tener claro para considerar la deuda externa es el lugar y el mercado de emisión de los títulos. Por ejemplo, me imagino que ya escucharon que hubo una emisión de bonos del Tesoro en euros. El lugar, la moneda o divisa elegida y el mercado de emisión. Lógicamente ese bono va a tener dónde se va a pagar la deuda, si acá o allá en el mercado internacional. El lugar y el mercado de emisión de los títulos, lógicamente va a ser Guatemala. La moneda en que se va a emitir, en que se está diseñando y emitiendo los bonos, es en euros o en dólares. Debe de llevar el lugar de pago de la deuda. ¿Dónde se va a pagar la deuda? Bueno, la deuda se va a pagar en Guatemala o en el país de donde hemos tomado la divisa. Si es euros en Europa, todos los que nos compren bonos allá, bienvenidos. Pasa algo en la realidad, y realmente pasa muy generalmente. Con la última emisión de los bonos en euros, que se colocaron pero rapidísimo en el mercado europeo, se colocaron hoy, los tomaron los europeos, y ya mañana los europeos ya se la habían vendido a agentes guatemaltecos. ¿Ok? Adquirieron porque la tasa de interés era atractiva, pero inmediatamente dijeron, mira, te la vendemos a los agentes nacionales. La deuda sigue siendo externa, por supuesto, porque está en euros, y en esa divisa se paga. ¿Me explico? Pero da la vueltecita y regresa al país. Entonces diríamos que la deuda externa es la que se emite y se cumple en el mercado internacional. Así de sencillo. Y lógicamente, si se cumple dentro del mercado internacional, los tenedores de esos bonos del Tesoro, pues lógica, solamente van a ser extranjeros. En el caso de la deuda interna, pueden ser residentes del país, que es el sistema financiero, persona individual o persona jurídica, y también pueden ser extranjeros. Acá, lógicamente, solo serán extranjeros, independientemente de lo que les comenté, que pasa en la realidad, cuando va a dar la vuelta, va a pasear a Europa y luego la colocan los europeos a los compradores de deuda en el país. Bien. ¿Alguna duda? ¿Ya podemos ver la diferencia entre deuda interna y deuda externa? Bien, sigamos con la externa, a ver qué nos dice la teoría. Resulta que todo préstamo de dinero supone la creencia, confianza o fe del prestamista, no solamente a que el prestatario está dispuesto a cumplir aspecto moral con sus deberes u obligaciones de devolver el dinero recibido, sino también de que podrá cumplir con ese deber por disponer de los medios necesarios, un aspecto económico. Bien.
puedes tú llevarlo a la economía familiar y preguntarte, bueno, ¿qué es lo que yo voy a considerar para prestarle a mi vecino o a mi amigo que necesita plata y yo la tengo? Pues lógicamente la confianza. Tú confías que él va a cumplir con la devolución de sus dineros. Pero también vas a ver cuál es su situación económica, porque si es tu amigo, confías y es cumplidor, pero si tú ves que su situación económica está mal, ten seguro que no te va a pagar, pues que te va a quedar mal. Entonces, lógicamente, estos dos elementos, los aspectos morales y los aspectos materiales relativos a la situación económica del que presta, ¿sí?, del deudor, son importantes en la consideración de los que van a adquirir la deuda que emita un gobierno. Sigamos. Según la extensión de las obligaciones en el tiempo, la deuda se clasifica en consolidada y flotante. La deuda consolidada es aquella deuda pública permanente, atendida por un fondo especial que no requiere el voto anual de los recursos correspondientes y que el servicio de la deuda está previsto en el presupuesto. Bien. Mejor, bueno, ok, sigamos y luego hago el comentario porque aquí ya van a tener la versión de la deuda flotante. Sigamos, por favor. Muy bien. La deuda flotante, por el contrario, es la que el Tesoro del Estado contrae por un breve periodo de tiempo para proveer a momentáneas necesidades de caja en virtud de gastos imprevistos o por falta o retraso de los ingresos ordinarios. Liquidez. Bien. Aquí tienen ustedes que según por la variable del tiempo, la deuda puede ser consolidada y flotante. La deuda consolidada es la deuda permanente en el tiempo, mediano y largo plazo. Y lógicamente, ya les comenté que el Banco Central, ¿sí?, toma los recursos del nivel de ingreso diario que hace el Estado en las cuentas, en sus cuentas ahí en el banco, para generar el monto y tenerlo disponible para hacer el pago y cumplir con esa obligación. Esa es la deuda flotante, perdón, deuda consolidada. Te repito, permanente en el tiempo, pues mediano y largo plazo. La deuda flotante, lógicamente, va a ser la de corto plazo. Y el Estado, a través de las finanzas públicas, a través del Tesoro, contrae para poder cubrir momentáneamente deficiencias de caja, deficiencias de efectivo. ¿Ok? En otras palabras, de liquidez. Ya habíamos visto por el lado de los impuestos, ¿sí?, que para hacer eficiente la recaudación no solamente tiene que ser al menor costo, sino que esté en el momento que el Estado lo necesita. Y cuando ese momento no está, lógicamente va a tener problemas de liquidez. Ahí puede, en términos financieros, los administradores financieros usan mucho este término que voy a indicar. Ahí se usa el apalancamiento financiero de corto plazo. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Si hay algún funcionario, empleado público, colega que esté en esta clase, no me va a dejar mentir. Lo normal es que el Estado se financie por los proveedores, porque adquiere, contrata bienes y servicios, pero el que le presta el servicio o el que le entrega los bienes
no se le paga en el momento. Se le paga a 2, 3, 4, 5 meses después. Y esto es bien importante para vos como economista que estás en el sector privado. Si tu cliente es el Estado, es importante que veas la capacidad de pago, la capacidad de liquidez. Y entonces resulta, aquí van a conocer una causa ustedes de por qué el precio que se le da al Estado puede ser más alto que el del mercado. Si vos sos un proveedor del Estado, le vas a entregar, le vendiste computadoras, se las vas a entregar hoy, pero no te van a pagar hoy, te van a pagar dentro de 6 meses. Lógicamente, en la entrega del bien y el pago y el efectivo del pago, o el pago en efectivo, hay un periodo que te está generando falta de capital de trabajo y como consecuencia en el precio ya va o debería de ir el financiamiento. Es exactamente igual cuando vos haces una compra por bisacotas. Llegas al negocio y le decís, mire, yo tengo la plata al contado, hágame un descuento. No, es precio de contado, entonces mejor le conviene pagarlo en bisacotas. Ese precio ya lleva implícito dentro de su costo el coste financiero por los pagos diferidos que vas a realizar. Te llevo al mercado para que veas que lógicamente el bien viene del mercado y entonces si el gobierno empezara a usar como medio de pago el dinero plástico, que son las tarjetas, pues vos no tuvieras problema porque tu dinero te va a llegar en el momento que entregaste el producto. O sea, quien nos vende en bisacotas a nosotros, él recibe el total del precio del producto. ¿Me explico? Pero como supuestamente compraste al contado y está diluido en 6 pagos de bisacotas, la parte del financiamiento del banco con que tú tengas tu tarjeta de crédito ya va implícito en ese precio, porque nosotros nos vamos a quedar pagándole durante el plazo de 6 meses. Y ya en el precio que nos cobró el proveedor, él le traslada la parte alícuota del costo financiero al banco que emitió ese medio de pago, la tarjeta de crédito. ¿Ok? Entonces, si tú me vendes a mí y yo no te pago en este momento, sino te pago en 6 meses, me estás financiando por 6 meses. A esto se le denominó o denomina deuda flotante, porque está ahí como cuentas por pagar, pues. Pero hay otra forma, hay otro apalancamiento de corto plazo, que dependiendo del monto y la necesidad que tengas, vos vas a ser ministro de Finanzas, vas a administrar los pistos, entonces ya vas a saber a partir de ahora que hay un mecanismo entre el gobierno y el Banco Central. El Banco Central, la ley le faculta emitir letras de tesorería. Y entonces tú le decís al Banco Central, mira, este mes yo necesito pagar 100, pero entraron solo 70, necesito 30. Emití una letra de tesorería por 30. Y entonces el Banco Central te da esos 30. La obligación es que los pagues hasta el último día de ese año. ¿Me explico? Se tiene que pagar dentro del ejercicio fiscal. Si tuviste problemas en enero porque encontraste sin plata la caja, solo recaudaste para pagar salarios pero tenías que comprar otras cosas, ahí o las compraste y le quedaste debiendo al proveedor, o bien puedes decir al Banco Central,
los gastos del mes de enero son 100 y solo van a entrar 70, una letra de tesorería por 30, y en marzo que entra toda la liquidación de los impuestos sobre la renta, etcétera, recaudaste más de lo que obtuviste y podés decir, bueno, banco, aquí te devuelvo esto, ¿ya? Y esa es la otra forma, digamos, oficial o gubernamental que se usa para apalancar el problema de liquidez en el corto plazo. Lo que genera dificultad para el mercado, para los proveedores que entregaron el producto pero no se les ha pagado, cuando no se les paga dentro del mismo año. Se abusó mucho de este tema de la deuda flotante, que hubieron años en que hicieron quebrar a muchos pequeños y medianos empresarios que solo tenían de cliente al gobierno, que es otro tema que vos, si trabajás en el sector privado, y repito, si le venden al gobierno, vos como economista puedes decirle a tu empresa, mira, hay que llevar el control de la liquidez porque y obligar a que nos paguen dentro del ejercicio fiscal, porque si pasa al año siguiente, ya son otros 100 pesos. Ya no se va a llamar deuda flotante, ahí se va a llamar deuda de arrastre, porque la venís arrastrando del periodo anterior. Me explico. Lo que no pagó el gobierno el año pasado, lo va a pagar este año, y ojalá tenga en la caja dinero del año pasado, porque si lo paga este año con dineros de este año, ojo, él mismo se está autodesfinanciando, porque se supone que los dineros que va a recaudar este año es para todo lo que va a ejecutar este año. Pero con el tema de la deuda flotante de proveedores, que no pagó el año pasado, que la ejecutó porque le entregaron la obra, o le entregaron los bienes, o le prestaron los servicios, pero no los pagó y los va a pagar este año, debería de tener el saldo de caja positivo, en otras palabras, debería de tener los dineros en caja para cubrir esa deuda que ya se llama ahora de arrastre. Repito, en muchos años, esa deuda flotante llegó a ser hasta de 3.500 millones, porque los gobiernos irresponsablemente ya encontraron esa forma de financiamiento, pero cuando se pagó, ¿qué pasó? Que estás tomando ingresos de este año, entonces te estás haciendo el harakiri porque estás desfinanciándote de lo que vos vas a hacer con el dinero que vas a recaudar este año y lo que vas a gastar o en qué vas a gastar este año, ¿ok? Pues como ves, es bien importante toda esta temática para fines de los servicios profesionales que vas a dar, ya sea de orden privado en el mercado o bien si lo vas a hacer en la economía pública. ¿Alguna duda, inquietud, jóvenes? Licenciado, digamos así como para el gobierno, la emisión de bonos es deuda, ¿verdad? ¿Pero es deuda Así consolidada o es deuda? Es consolidada. No. Ah, ok. Bien. Ok, gracias. No. Sigamos, si hay dudas, ¿sí? Sí, entonces, así como estas deudas, así como el ejemplo que le comentaba ayer de, digamos, de lo de la pandemia, entiendo que eso se financió por bonos, Parte fue y todo eso. Eso es... parte fue en bonos y parte fue por el Banco Central. Entonces, esa deuda es consolidada. Es consolidada también. ¿Y qué ejemplo de deuda flotante hay? Es lo que yo les explicaba. Es cuando tú compras bienes y servicios, pero no los pagas en el momento, sino que diferís el pago.
O en otras palabras, tú le vendiste al gobierno alimentos, porque hizo un evento. Pues tú llevaste los alimentos, pusiste tu dinero, los atendiste, terminó el evento y te dijeron, mire, en la próxima semana le pagamos. Pero resulta que la semana se volvió un mes y ese mes se volvió 2 meses y de repente se volvieron 3 meses. Entonces, en esos 3 meses que a ti no te pagaron el servicio de alimentación que diste, les estás financiando, pues, les estás vendiendo al crédito, a plazos, perdón, crédito, a plazos, ¿sí? Aunque tú sabías que la semana siguiente te iban a pagar. ¿Qué te afectó? Que no vas a tener capital de trabajo, que vos pusiste de tu dinero, compraste todo lo que era necesario para prestar ese servicio, pero que no pagaste. Y como te dijeron la semana entrante, le hiciste un buen precio. Y te pagan hasta dentro de 6 meses. Resulta que el precio que diste, ya dentro de 6 meses ya no es lo mismo. Porque si querés comprar los mismos ingredientes, de repente que dentro de 3 meses ya esté más caro, ¿no es cierto? Entonces te afectó a ti. Por eso decía, para los que trabajan para el sector privado, que le vendan al gobierno el conocimiento de la liquidez del gobierno, que lo vamos a ver en sus estados financieros, es bien importante para que puedan asesorar bien a la empresa privada, ¿ya? Y pasar la información del tema de la liquidez. Es bien importante que, conociendo ya la temática, ves tú el presupuesto del año entrante y ahí ves si hay saldo de caja o qué deudas de arrastre trae. Entonces, mira, si le vas a seguir vendiendo a plazos al gobierno, tened cuidado porque pasa este fenómeno y puede que se nos alargue mucho en el tiempo y que al final, tristemente, se presta también para corrupción. Lo vieron en el gobierno de Jimmy, con el señor Benito, ministro de Comunicaciones, que agarró miles de millones para pagar deuda de arrastre, de los ingresos del año vigente, no del anterior. Y resulta que al que le debían dijo, bueno, del tigre, aunque sea un pelo, y aquella millonada que encontraron en una casa de la antigua era precisamente porque estos ingratos, con tal de, mire, yo le voy a pagar lo que le deben, no fui yo, pues fue el año pasado, se lo voy a pagar, pero va a ser 30 o 40 o 50% para mí y 50% para usted. ¿Sí? Ahí está la explicación y te repito, crea condiciones para que se dé este tipo de corrupción. Bien. ¿Alguna otra inquietud? Sí. Entonces, la deuda de arrastre la deuda se convierte en deuda de arrastre cuando termina el ejercicio fiscal o en qué momento? La deuda flotante, que es de corto plazo, pero ahorita te digo, la deuda flotante es de corto plazo y debe de cumplirse en el mismo ejercicio fiscal. Cuando no se cumple y esta deuda pasa al periodo fiscal siguiente, se convierte en deuda de arrastre. Ya se le llama, pues, se le denomina deuda de arrastre. Pues todo lo que conozcas como deuda de arrastre fue aquella deuda que no se pagó el año pasado. Y el año pasado se le denomina, en el ejercicio vigente donde se contrata la deuda, se denomina deuda flotante. Al no pagarse en ese año y pasar al año siguiente, ya se le denomina o se contabiliza como deuda de arrastre. ¿Ok? ¿Sí está claro? Gracias. Bien. Sigamos, pues. Cabe destacar que esta clasificación carece de significación jurídica y corresponde modernamente a la deuda a mediano y largo plazo consolidada y a la deuda a corto plazo flotante. Ok. Aquí es eminentemente económico y financiero.
Deuda de mediano y largo plazo es la deuda consolidada. Y la deuda de corto plazo es flotante. Repito, si pasa del periodo vigente, no se paga al otro, la van a contabilizar como deuda de arrastre. Actualmente en la clasificación de la deuda externa o internacional se establece la misma de carácter bilateral o multilateral. Bien, en el caso de la deuda externa, la clasificación más usada para clasificarla es deuda bilateral o multilateral. Pero esto va a responder por el prestamista. Si te la prestó el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Centroamericano, el BCIE, va a clasificarse como deuda multilateral, porque los organismos de financiamiento del BID está constituido por todos los países que suscribieron y ratificaron el Tratado Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. Es multilateral. Cuando se clasifica la deuda bilateral, es cuando un gobierno amigo, cuando hay un préstamo de gobierno a gobierno. Si Taiwán nos prestó, esa se va a clasificar como deuda internacional, deuda externa bilateral. Todos los dineros que nos da el Banco Mundial, repito, el BCIE, el Banco Interamericano de Desarrollo, lógicamente va a ser multilateral. Pero veamos lo siguiente, por favor. La deuda considerada bilateral hace referencia a los préstamos otorgados por países y gobiernos amigos. Mientras que los préstamos otorgados por los organismos financieros internacionales se consideran multilateral por la constitución de dichos organismos. Repito, había mencionado por el Tratado Constitutivo de esos organismos. Guatemala suscribió y ratificó la creación del Banco Mundial. Es parte del Banco Mundial. Tiene representación en el Banco Mundial y lo representa el ministro de Finanzas en las reuniones del Banco Mundial. El gobernador le llaman, ¿ok? A ellos allá. Del BID igual. Entonces son organismos financieros multilaterales, o sea, con dinero, con aportes que da cada país. Y si estuviesen interesados, no sé si lo van a ver en economía internacional, porque ahí tendrían que ver todo lo relativo a los organismos financieros internacionales en la parte del mercado de dinero internacional, ¿sí? Pero si no lo ven ahí, van a conocer que aparte de los países miembros que crearon esas instituciones, repito, el Banco Mundial, el BID, también hay empresas transnacionales que han y que le dan plata a estos organismos financieros internacionales. Okay. ¿Cómo se sostienen estos? Claro, colocan dinero en los países, un dinero que ellos están autorizados para gestionarlo en el mercado internacional de capitales. Se pasa a la bolsa. ¿Vale? Puedes adquirir a una tasa de interés internacional que es más baja, que te permite cubrir el costo de administración de ese organismo financiero y podérsela dar a los países a una tasa mucho más baja. Generalmente la tasa de interés de los préstamos multilaterales o con los organismos financieros internacionales es mucho más baja que la tasa interna, mucho más baja que la tasa que le cobran los bancos o los compradores de los bonos del Tesoro aquí en Guatemala. Paga 7.5% de interés. Estos organismos financieros te prestan al 3.5%, 4%. Solo que en la realidad pasa algo bien importante que te lo voy a comentar por cultura general, pero que te va a servir como economista, ¿sí? Pasa algo muy importante a la hora que
te planteen lo que acaba de plantear o supuestamente le autorizó el Congreso al ministro de Finanzas, un nuevo préstamo de 500 millones de dólares para reestructurar la deuda, dijo. ¿Me explico? Voy a pagar deuda interna porque voy a prestar dinero. La deuda interna que voy a pagar, pago tasa de interés del 7%. La deuda externa que voy a traer, voy a pagar 4%. Me estoy ahorrando 3% de intereses. Que así fue como lo planteó. En esa línea, pues. Pero ahí viene el tema que les voy a comentar más adelante, para que como economistas en un momento determinado estén discutiendo como un instrumento de política o de neutralizar deuda, convertir la deuda interna en externa, debes de considerar la realidad de cómo se ejecuta esa deuda externa. Bien. ¿Alguna inquietud sobre estos aspectos, jóvenes? Sigamos entonces. ¿Qué es el empréstito público? Es el recurso o medio del Estado por medio del cual obtiene de los particulares sumas de dinero a un interés determinado, con la obligación de reembolsarlos en la forma y tiempo establecidos en el contrato. En las finanzas modernas, el empréstito es un medio ordinario de obtener un acto de soberanía. El empréstito posee naturaleza contractual. Es un contrato de derecho público y más concretamente de derecho administrativo. Como vimos allá el tema, cuando vimos la relación jurídica, ¿sí?, que se da entre el acreedor y el deudor, es estrictamente desde la perspectiva jurídica, y no hay otra forma de ver el proceso de empréstitos, porque ese se formaliza a través de un contrato jurídico, lógicamente elaborado por un notario. Generalmente confundimos notario con abogado, ¿sí? El notario es el que está autorizado por ley para darle fe a ese contrato. El Estado le otorga al notario la facultad y tiene fe pública, de tal manera, y tú lo ves, que esos contratos son los que se usan para poder enjuiciar a la parte deudora en el derecho civil, en el derecho mercantil. Es decir, si tú no le cumpliste a una persona y suscribieron un contrato ante notario, la prueba reina de que le debes y que no cumpliste con los términos que se establecieron en ese contrato, lógicamente es o un documento privado con autenticación de firmas, o es la escritura pública en la que se plasmó ese contrato, ¿ok? De tal manera que cuando hablamos de un empréstito público, que es un instrumento que tiene el Estado, por el cual o le permite obtener de los particulares, lógicamente, sumas de dinero a un interés determinado, con la obligación de reembolsarlos en forma y tiempo establecidos en el contrato. Más de alguno de ustedes ha ido a los bancos y han sacado un préstamo. Pues el documento que firman ahí, lo firman jurídico, ese es el contrato. Y los bancos usan escritura pública. Si lo haces con un particular, puedes hacerlo en un documento privado con auténtica de firmas, que igualmente tiene fe pública y es un instrumento, instrumento financiero que puedes llevarlo y ejecutarlo por un procedimiento judicial mucho más corto que si se da por un procedimiento que se llama en derecho común, mucho más largo, y que te lo pueden retrasar y retrasar. En cambio,
el documento este se convierte en título ejecutivo. Y por eso se le denomina título ejecutivo, porque lo puedes ejecutar inmediatamente. ¿Ya? Y el procedimiento, repito, es mucho más corto en los órganos jurisdiccionales. ¿Ok? Entonces, generalmente, el Estado tiene este instrumento para cubrirse o para, repito, término financiero, apalancarse financieramente. ¿Ok? Por lo tanto, el empréstito, su naturaleza es eminentemente jurídica, es decir, contractual, de contrato, ¿sí? De derecho público, y se clasifica particularmente en el derecho administrativo. Sigamos. ¿Cómo se clasifican los empréstitos? Se clasifican en forzosos, patrióticos y voluntarios. ¿Qué es el empréstito forzoso? Es una requisición fijada por el Estado con obligación de reembolsar y pagar un interés. ¿Qué es el empréstito patriótico? Es aquel que se ofrece en condiciones ventajosas para el Estado, ya sea porque se pide a los particulares que suscriban los títulos conjuntamente con el Estado con un interés más bajo que el corriente, sea porque se invoque cualquier sentimiento patriótico para obtener la suscripción. Bien, veamos estos dos, porque sí, veamos estos dos porque en la Ajá. En la próxima está el siguiente. Ok. Dijimos que era un instrumento que ordinariamente puede hacer uso el Estado. La teoría clasifica a este tipo de empréstitos en tres: forzoso, patriótico y voluntario. Forzoso, o sea, lo requiere y lo fija solamente el Estado. Y nosotros no podemos decir absolutamente nada. Lógicamente, toma el dinero emitiendo una ley donde nos obliga a adquirir los bonos o los títulos que el Estado emita o crea, con la obligación, lógicamente, de pagarnos y de reconocernos un interés. Pasó en Guatemala, en el gobierno, primer gobierno democrático de Vinicio Cerezo. Ante la falta de dinero por el complot que estaba haciendo, del cual estaba siendo objeto el gobierno de Vinicio Cerezo, complot le digo porque el mercado se puso de acuerdo y los impuestos que recaudaba no se los trasladaba con tal de que el gobierno no tuviera dinero. Lógicamente, o imagínate, si vos hubieses sido el ministro de Finanzas de ese gobierno, si no te estaba entrando lo que debería entrar, porque se pusieron de acuerdo las empresas a no trasladarte el dinero que habían recaudado, simplemente con tal de apretarte, se hizo uso de este procedimiento. Se emitió una ley en el cual todos los empleados públicos estuvieron obligados a adquirir bonos. ¿Ok? Entonces se obligó, del salario que se les pagaba, se les quitó la parte alícuota del bono, ya tenía dineros el gobierno para poder atender sus compromisos. Ese es un ejemplo de empréstito forzoso. El empréstito patriótico, este es más ideal, porque lamentablemente los guatemaltecos no somos muy patriotas. Y si el Estado está en condiciones difíciles porque necesita plata, tal como lo dice acá, se lo vamos a prestar con tasas de interés más bajas que las del mercado, con tal de coadyuvar con ellos, es decir, sacando el patriotismo de cada ciudadano, ¿ya?
por supuesto que este no es forzoso, es voluntario. Tú sos patriota, el gobierno necesita, y aquí yo te compro los títulos, y en lugar de cobrarte 7% que te cobra el banco, yo te voy a cobrar el 3, el 4%, ¿ok? O no te voy a comprar nada. Muy, muy patriótico. A eso se refiere. Como dije, este es ideal. En la realidad no pasa. En la praxis no se da. Y el último, para terminar, por favor, si me lo lee. Es el empréstito voluntario. Es el único que puede denominarse realmente empréstito, que como lo expresa Tomá, los únicos y verdaderos empréstitos son los voluntarios u ordinarios, los que sin compulsión y sin ofrecer condiciones desventajosas tienden a ofrecer la colaboración de los particulares en condiciones paralelas a las que los capitales gozan en los mercados libres. Bien, entonces, este es el verdadero empréstito, este es lo que se lleva a cabo en la realidad, es lo que se da en la praxis ordinariamente, por eso se llama voluntario ordinario, se da ordinariamente cada vez que el gobierno emite bonos, los lleva al mercado a través del Banco de Guatemala, se colocan en el mercado, lo adquiere lógicamente el sistema financiero, pero también se está autorizado para colocar hasta $500,000 a una sola persona individual. Se abrió un poco antes, podías tú ir a adquirir 10,000 quetzales cada día. Te ibas a traer bonos por 10,000 hoy y toda la semana hasta llegar a tu $500,000. Hoy puedes llegar con tu $500,000 y decir, yo quiero comprar bonos del Estado. Vas a una ventanilla del Banco de Guatemala, ahí te atienden y te dan el bono, o les queda a ellos en resguardo y te van a pagar, pues, una deuda a 2 años, a 5 años, te van a pagar semestralmente los intereses. Tú vas al banco a recoger tus intereses sobre el $500,000. Repito, antes el techo era hasta 10,000. Se logró